Muy grato saludar, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. Quiero comentarles que el día de hoy estamos entrando, vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial, tan trillado término de blockchain, y le vamos a mezclar a toda la parte tecnológica con la parte jurídica, a ver cómo mismo termina esto. Para esto hemos invitado a un abogado especializado en derecho digital, inteligencia artificial y blockchain. Está asociado a lo que es el estudio jurídico Gallegos, Valareso y Neira en el área de nuevas tecnologías y está para candidato al directorio del CITEC, que es la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador. Edwin Mejía nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Edwin. Grato tenerte aquí. Muy amable aceptar la entrevista. Pues cuéntanos primero qué es este tema del blockchain que mucho hemos escuchado ahora que hablamos todo el día de inteligencia artificial, principalmente la ganadora de los debates de primera y segunda vuelta. Pero desenrollemos un poquito más estas palabras porque creo que hay que comenzar dando un buen preámbulo al respecto. Hola Rodrigo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte y estar aquí en tu programa. Mira, el blockchain es una tecnología que tiene su base, que es en realidad una base de datos con unas características especiales. Es una base de datos descentralizada, es una base de datos inmutable, programable. Para que lo entendamos de una manera muy sencilla, es como un libro contable. Un libro contable donde tú ingresas la información y esa información no la puedes cambiar. ¿Ya? Esa es tal vez la parte más interesante de esta tecnología y lo que abre un montón de aplicaciones y casos de uso en el mundo real. El blockchain se ha convertido en una herramienta valiosísima para un montón de tecnologías y aplicaciones en el campo de las finanzas. Tienes muchísimos temas sobre la parte de criptoactivos, activos digitales. Entonces, es una tecnología y eso es algo muy importante de señalar. Es una tecnología, no es una aplicación, porque eso se confunde. ¿Y por qué eso es importante? Por los temas regulatorios que los vamos a topar más adelante. Ya. Y la inteligencia artificial, ¿qué es, cómo la ves tú ya en las aplicaciones? Porque ahora estamos viendo cómo se crean videos con inteligencia artificial o cómo preguntamos a ChatGPT cómo hacer una tortilla de huevos, por ejemplo, y nos da diferentes opciones. Cuando, como que estamos dejando de usar la inteligencia natural para usar la artificial. No, es fascinante. O sea, el tema de la inteligencia artificial es fascinante. Eh, Hay que entender un poco el concepto. Si no, mucha gente no entiende cuáles son los procesos algorítmicos que se desarrollan para poder entrenar un lenguaje de inteligencia artificial. Aquí hablamos mucho de matemáticas, matemáticas muy avanzadas, que son las que permiten ir generando la unión con el lenguaje natural y lograr las respuestas, los outputs, que como se conocen, en base a lo que tú has ingresado. Entonces, es una tecnología que crece cada día más justamente porque ahora tiene como herramienta a sí misma. Es un tema bien interesante y puede crecer muchísimo más y a un ritmo más acelerado porque tiene la ayuda de la misma inteligencia artificial. Es una herramienta que ya no tenemos vuelta atrás. Es una herramienta en que tenemos que aprender a usarla y a convivir con ella, o simplemente vamos a ir disminuyendo en nuestras capacidades profesionales. ¿Sí? O sea, todos los días estoy atrás de consultorías en las cuales conversamos muchísimo sobre la importancia de entender que es una herramienta, que hay que utilizarla, que no hay que tener miedo, que hay que desechar esa idea de que esto se hizo con inteligencia artificial. Tenemos que validar la información que genera una inteligencia artificial, pero no tenemos que evitarla, no tenemos que tenerle miedo. Al contrario, tenemos que utilizarla para sacar el mayor provecho. O sea, si tenemos una herramienta como esas, el potencial de desarrollo en muchísimos campos es astronómico. Entonces, eso tenemos que entender, la inteligencia artificial como herramienta. A ver, tú has mencionado algo y es, hay que validarla. Muchas veces corren videos hoy en día.
en redes sociales, que hablan, ponen la voz, la cara, la gesticulación de un periodista conocido o de actores o de personajes conocidos diciendo cosas que jamás han dicho, en su tono de voz, en su gesticulación, y cada vez es más complejo identificarla dentro del ojo ciudadano. ¿Cómo validarías ese tipo de cosas? ¿Cómo identificas si son ciertas o no? Si no puedes necesariamente consultar a la persona. No, y se va a poner más difícil, ¿no? Se va a poner más Ah, difícil todavía lograr identificar o lograr entender si eso no es algo generado por inteligencia artificial. Pero es como te estaba diciendo, hay que aprender a convivir con ella. Yo soy muy contrario a temas regulatorios porque pensar en regular cada paso, ¿sí? Del desarrollo tecnológico es muy complicado, ¿sí? Corres un riesgo tremendo de quedar obsoleto en cuestión de días. Entonces hay que irse a los conceptos. Acá tenemos una tecnología que puede desarrollar lo que se llaman los deepfakes. Bueno, no es un tema de validar, creo yo. O sea, llega un momento en que no es un tema de, bueno, yo tengo que validar o ver si es que es cierto o no es cierto, ¿sí? Va a seguir existiendo, lo valides o no. La gente va a seguir haciendo los famosos memes, va a seguir haciendo los famosos videos, estos falsos, y no se va a evitar y no se puede evitar. Eh, hay que tener regulación general, ¿sí? Sobre la cual uno pueda moverse. Hay que trabajar mucho con el tema de propiedad intelectual, por ahí, en la línea que hay que regular. Y por sobre todo en los procesos de entrenamiento de las diferentes lenguajes, se llaman los Large Language Models, ¿no? Los lenguajes largos, esos hay que regular su entrenamiento, tienen que ser supervisados. Tenemos que trabajar mucho en algo que se trabaja, por ejemplo, en Europa, que es la alfabetización en inteligencia artificial, es del conocimiento, ¿ya? Porque tú lo único que puedes hacer es no estar peleando en la parte regulatoria o la parte del problema cuando ya existe del video falso. Es ir hacia atrás, es enseñarle a las nuevas generaciones a usar éticamente la inteligencia artificial. Es por ahí el camino, ¿sí? Un tema de educación. esa parte me gusta mucho porque la educación es de lo que más se habla, pero menos se aplica. Y lo puedo hablar en muchísimos ámbitos y muchísimos sectores. ¿Cómo plantearías tú ideas de educación para aprender a usar en lugar de lo que tradicionalmente tú has mencionado, el tema de regulatorios? Aquí cuando hablamos de regulaciones estamos hablando de sanciones, multas, agencias de control, entidades llenas de burocracia para verificar que sí o que no. Y de hecho, nuevamente estamos hablando de las famosas .com que yo llamaba en su momento, que eran las leyes de comunicación con la CORDICOM, la SECOM y todas las que, más allá de regular contenidos, sancionaban contenidos y sancionaban voceros y medios de comunicación. La misma situación estaríamos hablando aquí. Ya, a ver, yo suelo poner un ejemplo. Cuando si tú tienes una piscina llena de pirañas y tiene ahí un letrero que dice no entre, hay pirañas, y tú te lanzas y pierdes una pierna, ¿de quién es la culpa? ¿De la piraña? Es decir, es un tema de educación. Puedes poner todas las leyes del mundo, ¿ya? O sea, podemos poner todas las leyes que te puedas imaginar, todas las multas, este, no vas a evitar nada, ¿no? O sea, nada va a evitar que un adolescente de 12 años de experto en diseño te cree o te cambie un video y haga que Rodrigo Gómez de la Torre se ponga a bailar la cueca. O sea, no se puede. O sea, Entonces, me estoy imaginando a que este señor que sale mordido por pirañas y sin una pierna, llega a la agencia de regulación y control a ponerle una multa, una sanción, a la piraña. probablemente quitarle la posibilidad de que camine con dos piernas cuando ya perdió una, y un sinnúmero de problemas adicionales a los que ya los tuvo llamémoslo así, si ya estaba el letrero, estaba arreglado, estaba protegida la piscina y se lanzó, inclusive pasándose por sobre el muro probablemente, ya como que la sanción está ya dada, ¿no? Pero veo que la agencia, A eso me refiero, o sea, es un tema, a ver, es un tema de educación.
tiene que haber, tiene que existir la educación para que aprendas a leer el letrero. O sea, empecemos por ahí. ¿Ya? La responsabilidad de leer un letrero o de leer algo que está ahí antes de entrar, que esa es responsabilidad tuya. Pasan en los temas de blockchain, por ejemplo, donde mucha gente ha satanizado a las criptomonedas. ¿Ok? Y claro, satanizan a la criptomoneda porque no conoces la tecnología, porque no conoces, por ejemplo, el fondo de lo que es Bitcoin. Entonces, claro, Bitcoin queda como un pésimo nombre. Pero a ti te dicen, oye, no inviertas en algo que no conoces. Lee, aprende, entiende la tecnología para que puedas hacer. No puedes poner tu patrimonio, porque sí, en un meme coin o en una cuestión que te dijeron porque se sabía. Es decir, es educación en temas de inteligencia artificial, en temas de tecnologías nuevas, disruptivas, porque esto se amplía a realidad virtual. Esto tiene que ver con cosas que se están haciendo y han pasado en el metaverso, no aquí, en otros países, donde se hablan de delitos en el metaverso. Es decir, regula todo lo que quieras, ¿ya? Pero tiene un efecto real, es algo que va a tener una incidencia real, tiene que existir la educación. O sea, el fondo y el kit de todo es educación. Me encanta el tema. ¿Por qué te preocupa tanto las regulaciones? ¿Ya hay alguna iniciativa para regular? Ah, y con una aclaración. Precisamente es algo que está cambiando minuto a minuto. O sea, de entre lo que iniciamos la entrevista a lo que terminamos, probablemente ya haya nuevos cambios. ¿Cómo? El- Y esta es la el- otra es- pregunta. ¿Cómo regulamos el futuro? Porque Exactamente, o sea, tú mismo estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Regular algo que cambia a un ritmo desenfrenado, ¿sí? Es establecer marcos de rigidez que te impiden moverte. Es decir, fíjate la posición de una startup, una pequeña empresa que quiere o pretende establecer un proyecto de blockchain en cualquier país, pero hablemos específicamente en Ecuador. Y resulta que tiene ya de entrada una regulación. En marzo se ha presentado un proyecto de ley, que lo presentó un asambleísta de apellido Castillo, si no me equivoco, ya sobre que es ley orgánica, se llama. O sea, es orgánica, ley orgánica, proyecto de ley orgánica del uso de tecnología blockchain. ¿Ya? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo queremos regular una tecnología tan generalizada, tan grande, ya tan descentralizada como el blockchain? ¿Sí? Cuando no la conocemos, cuando no la comprendemos. y más Entonces, aún, perdón que te interrumpa, pero y tan globalizada, porque no es algo que está dentro de las fronteras del Ecuador. Esto está a nivel absolutamente global. correcto, ese proyecto, por ejemplo, plantea cosas que son completamente sin sentido, ¿no? O sea, hablar de que tienes un año como país para establecer las tecnologías y la capacitación en la tecnología que permita mejorar los servicios públicos. O sea, sí te puedes imaginar lo que significa cuando a una empresa que quiere este rato implementar una aplicación en blockchain, le cuesta tomar la decisión por lo caro que significa utilizar ese tipo de tecnología. Entonces, aquí estás hablando de obligarle al país por una ley a que asuma una tecnología que probablemente no es necesaria en muchos casos, ¿ya? Y que estamos muy lejos como país, por nuestra poca madurez en el ecosistema cripto, para intentar regular. ¿Sí? O sea, dejemos de pensar que el tema es hacer la ley para darle seguridad jurídica y potenciales inversores. No es así. Tenemos las herramientas. Aquí tienes leyes como la FinTech, como la de transformación digital, que te han abierto la posibilidad de generar espacios como los sandbox regulatorios. ¿Por qué no los usamos? Oye, yo he preguntado muchas veces y las razones que me dan son de escalofríos, ¿sí? Porque no hay reglamento,
no se puede cumplir la ley FinTech, la parte que tiene que ver con los sandboxes regulatorios. Imagínate lo que sería tener un entorno controlado, un marco regulatorio donde los emprendedores puedan trabajar sus emprendimientos relacionados con tecnología y donde las mismas instituciones, como las super de compañías del Banco Central, puedan aprender y saber qué es lo que luego tienen que regular. Pero aquí hablamos de una tecnología que no la entiende ni el ecosistema y peor todavía el Estado. Entonces tenemos que tener sentido común. El menos común de los sentidos. Correcto. Debo recordar algo. En el año 2017 se aprobó una ley que se llama Ley de Reducción de Trámites Públicos. Vino la pandemia y algo se bajó las regulaciones porque realmente había imposibilidad física de movilizarse. Ya estamos recuperando las regulaciones anteriores al 2019, al 2020 y esta ley de reducción de trámites públicos, tal cual, la respuesta usualmente es no se puede aplicar porque no hay reglamento. Y tenemos un nivel de tramitología digno de estudio, es un caso de estudio a nivel global, creo yo, porque ha sido de las razones principales que han ahuyentado la inversión en el Ecuador. Nos encanta ser pioneros, Rodrigo, ¿no? Somos pioneros. Somos los pioneros en darle derechos a la naturaleza. ¿Sí? Una de las cosas más sin sentido que tiene, por ejemplo, nuestra famosa Constitución, una obligación, a ver, un derecho tiene que llevar consigo una obligación. ¿Sí? Dejemos de hacer leyes por hacerlas. La gente no tiene ni siquiera idea del costo de implementación de una ley. O sea, implementar una ley tiene unos costos brutales, y más si se trata de una tecnología que de por sí es sumamente costosa y que requiere empezar desde la misma capacitación de la gente. Es más, el mismo usuario no entiende, ya no comprende. Entonces, todo el costo que tiene eso es una barbaridad. ¿Dónde está esa plata para poder implementar? Haz el papel, déjalo bonito, déjalo encima del escritorio, que ya pasarán 20 años para poder tener nosotros los recursos para poner a trabajar esa ley. Mientras tanto, todas las startups se están yendo a Colombia, están trabajando en Argentina, están trabajando en Chile. Y tenemos generadores de contenido que ni siquiera trabajan en este continente. No, no, no es un tema de tener leyes y regulaciones para dar seguridad jurídica, es un tema de aprovechar lo que ya tenemos y ponernos a trabajar. Pongámonos a trabajar en proyectos, generemos el espacio para que la gente que tiene ideas, que quiere implementar soluciones con la tecnología, se le facilite. Pero la ley no le facilita la ayuda, le facilita el entorno, el marco regulatorio, la seguridad que le das para ese proyecto específico. A ver, tú eres abogado. ¿Tú considerarías que la sobrecarga normativa en el Ecuador, a diferencia de dar seguridad jurídica, es uno de los causantes de la inseguridad jurídica? Pero es que por supuesto, lo digo, o sea, tú tienes a los, o sea, bueno, eso le da trabajo a los constitucionalistas, pues no todo el tiempo, porque están todo el rato discutiendo cuál es el forum shopping, ¿no? O sea, cuál es la ley que hay que seguir, y cuál es el foro que manda. O sea, es todo el tiempo estar en estos debates, ya, y genera inseguridad jurídica. O sea, si tuviéramos un país que por las leyes generara seguridad jurídica, viviríamos en un paraíso, porque tenemos todas las leyes del mundo. Y no es así. Mm, No Y es de hecho así. estamos pensando ya en una nueva constitución a falta de las otras 20 anteriores que han generado las mismas situaciones. Y no, hay muchas cosas que están mal. Por eso, por lo menos en la parte regulatoria hay que cambiar el de yo siempre recurro a lo que, al tema del sentido común, porque no entiendo de otra forma. Es decir, para qué me voy a poner a regular una ley de algo que no se entiende, que no hay ni siquiera aplicaciones de uso? Tú sabes que la ley tiene, el proyecto de ley tiene un artículo, el artículo número 12, donde enumera todo un montón de requisitos o de regulaciones para las DAO, las organizaciones autónomas descentralizadas, que son un componente clave dentro de toda la tecnología blockchain. En el Ecuador, creo que tenemos tres DAOs de tres proyectos que se hicieron algún rato, ¿sí?
en 2021 uno y creo que hay dos del 2022. Pero Esas son proyectos que todas las están DAOs. ejecutándose. Un proyecto, una DAO es un proyecto que se genera para cosas que muchas veces no se entienden, que aprovechan la tecnología. Por ejemplo, una vez se hizo una DAO para comprar para comprar un ejemplar de los que sobraban de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se generó una DAO en los que todo el mundo aportó, ¿ya? Y la idea era que a través de la gobernanza que te genera esa estructura, nos demoraríamos un poco explicando la parte de conceptual de esta persona, que no es una persona jurídica, ya es una institución de alguna manera dentro de lo que es blockchain. Y claro, la idea era que la gente aportara. Sí, para ese tipo de cosas funcionan las DAO, ¿no? Hay una que se llama VitaDAO, donde aporta la gente que tiene dinero, lo aporta para que una institución investigue los genes de otra gente que ha vivido más de 100 años. Entonces, resulta que es un objetivo que tienen sus miembros, ¿no? Entonces, no necesariamente es una compañía, ¿ya? O puede ser catalogada como una asociación o una fundación, no sabemos. Sin embargo, tenemos en el proyecto de ley todo el artículo 12 que habla de las DAOs. Y aquí en lugar no tenemos ni una. Bueno, ya te digo, tenemos tres creadas para nada importante. Entonces, eh, sin sentido, un absoluto sin sentido. ¿Para qué vas a regular? ¿Para qué vas a gastar recursos? ¿Para qué te vas a poner? Ponga a trabajar los sandbox regulatorios. Se ponen a trabajar esos sandbox regulatorios, que ya los tienen definidas las leyes, y empezamos a generar, y empezamos a aprender. Y aprendemos los usuarios y aprende el Estado. Y ahí vamos a identificar qué es lo que tenemos que regular. Probablemente sí, el uso de criptoactivos. Hay que regular la custodia de criptoactivos. Hay que regular las DAOs, que son aplicaciones. Aplicaciones, todas las aplicaciones de finanzas descentralizadas. Habrá que buscar la forma de regular. Y ahí entra lo que hablamos hace un rato de la inteligencia artificial, porque esto vuela a la cabeza. La inteligencia artificial puede llegar a ser un mediador que genere la autorregulación de este tipo de instituciones o de organismos dentro de blockchain. ¿Ya? La sinergia o la unión que tienen el tema de inteligencia artificial con blockchain funciona de maravilla. Que tú en blockchain logras validar datos que pueden ser utilizados por la inteligencia artificial para generar mejores resultados. Es decir, mucha tecnología que hay que entenderla antes de regularla. Me parece muy interesante y como digo, además, perdón, voy a hacer una analogía con el código del trabajo. O sea, nosotros no estamos entendiendo las nuevas formas de contratación, las nuevas dinámicas laborales y sin embargo estamos planteando nuevas regulaciones para definir cómo queremos en el mundo ideal, dependiendo la persona, que se regule el trabajo, cuando la principal forma de regulación del trabajo se basa en algo tan básico como el acuerdo entre las partes, que es Correcto. que es lo más básico en la normativa. Es acordar qué es lo que yo requiero, qué es lo que tú estás dispuesto a dar, y sobre eso llegamos a un convenio. Y ese es probablemente el contrato más perfecto que pueda existir. Rápido, sencillo, 8 líneas tal vez para incluir los nombres y las cédulas, y no necesitas más. Ya, si tú tienes una lógica, if, then, sí, entonces, para los que entienden de código, les debe resultar familiar. Eso te puede generar en código un smart contract. La aplicación del smart contract a lo que tú acabas de decir nos daría para otro programa entero, de poder trabajar bajo la lógica y de el contrato laboral, te abre un mundo espectacular para el tema de derecho laboral. O sea, una cosa impresionante la que se podría manejar a través de smart contracts, ya para todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales de patrón-empleados. Y sin Algún estar, rato lo discutimos. y sin estar pensando en un nuevo código de 400 artículos eh, que probablemente vayan hasta en contradicción con lo que pasa en la vida real. Es, Correcto. O es, sea, es, el smart contract es algo también que se lo toca dentro de este proyecto de ley, muy mal definido, muy mal analizado, sin contar muchos de los actores que componen un smart contract, sin entender la diferencia entre un smart contract y un smart legal contract. Es decir,
falta de conocimiento absoluto en la elaboración de, no absoluto, pero sí una falta de conocimiento importante en la parte técnica de la gente que realizó o escribió el proyecto de ley. A ver, pero en términos de proceso legislativo, una ley entra, es calificada por el CAL, luego se define una comisión, informe para primer debate, va al pleno, del pleno regresa a la misma comisión, informe para segundo debate, se toman los últimos correctivos, se aprueba o niega ahí y de aprobarse pasa a la presidencia donde se allana el presidente o se veta. ¿En qué estado está este proyecto? Porque Claro, además estamos en una asamblea saliente, ¿no? Estamos a pocos días de que salga. claro, acaba de presentárselo, digo, o sea, yo estoy seguro que no va a pasar, ¿sí? No debe pasar y haremos todo lo posible, ojalá, si puedo ¿No debe impulsar el pasar del CAL territorio. o no debe No, a ver, pasar de la asamblea? no puede pasar para nada, o sea, eso hay que archivar y ya. Por lo menos es lo que yo intentaré desde el directorio de CITEC, trabajar para que ese tipo de cosas no se trabajen de esa manera, que se aplique el sentido común, que podamos establecer otro tipo de esquemas para generar leyes, principalmente en la parte tecnológica, ¿sí? Que es muy sensible, y en temas tan delicados, porque son temas muy delicados. Una ley que quiere regular una tecnología que toca la estructura fundamental del Estado, que son sus políticas monetarias, porque no es que el blockchain simplemente lo regulas y listo. La incidencia que tiene esto a nivel ¿cómo se llama? La parte monetaria, ¿no? O sea, de todo el tema de monedas estables, de monedas de Banco Central, la satanización que existe acá cuando se habla de eso, ¿no? En campaña política, un candidato perdió por eso. Entonces, no puedes tocar ligeramente esos temas, simplemente en una ley que tiene 17 hojas, ¿no? O sea, no se puede. Tiene que haber un debate muy profundo, tiene que haber mucha práctica, mucha experimentación para poder llevar adelante un proyecto y convertirlo en ley en este tema específico de una tecnología que es game changer, como yo le digo, sí, que puede cambiar las reglas del juego. Me atrevería a decirte que ese es un proceso que debería darse en todos los ámbitos. O sea, realmente regresar a los orígenes de las normas, cómo está funcionando la sociedad y sobre el funcionamiento natural de la sociedad, qué se requiere normar para corregir distorsiones. No, como muchas veces pasa, que se plantea un proyecto de ley para crear realidades. Son dos cosas completamente distintas. Y para crear realidades que salen de un mundo ficticio, a más de. Perdón que lo aclare en esos términos, porque he dado seguimiento legislativo muchos años y cada cosa que leo no acaban de terminar de sorprenderme. Este proyecto lo voy a leer como una deber académico para conocer qué se está planteando. ¿Qué más nos puedes decir sobre estas tecnologías y qué recomendaciones? Porque el tiempo se nos va acabando, pero sí me gustaría que nos dejes algunas recomendaciones sobre el tema tecnológico, el tema de inteligencia artificial. Eh, Me preocupa, como digo, las noticias falsas, es lo que más me preocupa a mí porque lo veo a diario. Y también veo que mucha gente ahora, vía inteligencia artificial, inclusive sin hacer las preguntas adecuadas al chat o al bot, eh, llegas a un punto en el cual ya no estás validando o estudiando lo que tú deberías estudiar, sino simplemente coges, sacas el resumen y lo haces como, te lo apropias y lo publicas o lo entregas o avanzas en tus trabajos, pero ya la inteligencia propia como que está quedando relegada en ciertos casos, o es No, percepción mía. no, no, lo digo, a ver, oye, me gusta ser a veces bastante gráfico, ¿no? Pero es exactamente el tema de un martillo, ¿no? Si coges el martillo y puedes hacer muchas cosas con un martillo, ¿ya? Puedes construir o puedes destruir. Ya hay que aprender a utilizar el martillo, ¿sí? Pero yo no creo que somos, o que utilizar el martillo, si lo utilizas, te va a evitar que crezcas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que bien utilizada es fascinante, es espectacular.
el momento en que tú utilizas la inteligencia artificial y te apropias de esa información, pero no utilizas tu inteligencia para validar esos resultados, esos datos, ¿qué es lo que va a pasar? Eso se va a ver, se va a percibir inmediatamente. Un profesional que lo hace respecto al que no lo hace. Y la gente se irá dando cuenta. Ya los profesionales que realmente la utilizan como una herramienta y generan y tienen un aporte de su intelecto para su utilización. Entonces, es básicamente una herramienta que nos va a llevar y que nos está llevando a un ritmo acelerado a desarrollar muchísimas otras tecnologías, ¿ya? Y la aplicación de esas tecnologías a casi todos los campos. No hay un campo hoy día donde no transversalmente no esté presente la inteligencia artificial y pronto va a pasar lo mismo con con blockchain. Van a estar presentes. A ver, tú has hablado mucho del sentido común y yo complementé una frase que decía el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Qué tanto podría el día de mañana, pensemos que tiene capacidad de autoaprender, la inteligencia artificial comenzar a competir contra el sentido común? Sería fascinante. O sea, yo siempre pienso que si logramos como especie generar una inteligencia artificial que nos supere, es porque realmente somos unos seres especiales, que hemos sido capaces de hacerlo. Y es un poquito lo que uno siempre piensa cuando vas a una empresa, ¿no? Entonces, yo como empresario soy exitoso el momento en que puedo contratar a alguien que es mejor que yo, ¿verdad? Es un poco ese criterio. Me parece fascinante el desarrollo de la humanidad en la medida en que podamos lograr que nuestras invenciones nos superen desde el punto de vista físico, probablemente desde el punto de vista de la inteligencia, pero eso no significa que no tengamos que hacerlo con una ética y de manera responsable. Es algo que tiene que estar, pero para eso se necesita educación. Me encantó esta parte. No podemos hacerlo sin una ética. ¿Qué comentario final nos dejarías? ¿No? Pues yo lo digo como, no sé si futurólogo, pero me encanta el tema tecnológico y creo que hay que caminarlo, ¿no? Hay que caminarlo, hay que usarlo, hay que experimentarlo y entenderlos, pero desde el punto de vista de una herramienta, ¿sí? La tecnología, como en todo, siempre es una herramienta. Ya, si nosotros aprendemos y que la podemos utilizar para hacer cosas buenas, es increíble lo que podemos lograr, ¿no? Y lo que venimos logrando, porque básicamente lo que vemos ahora es eso, ¿no? Es un desarrollo acelerado por estar utilizando herramientas nuevas. Hagámoslo, pero siempre desde la moral, desde la ética, ¿no? Me quedo precisamente con eso. La tecnología es una herramienta que debemos aprender a utilizarla y ratifico la palabra aprender a utilizarla desde la moral y desde la ética. Edwin, quiero darte las gracias. Creo que ha sido un abrebocas bien interesante, tanto en el ámbito jurídico, lo cual muchos conceptos los puedo transversalizar a todas las actividades, pero principalmente sobre qué se nos puede estar viniendo y qué podemos estar teniendo en las próximas semanas, meses, ya años. Yo creo que en uno o 2 años lo que estamos conversando ahorita estará completamente caduco y habrá N cientas cosas que nos estén superando. Muchísimas gracias y Gracias, Rodrigo. hasta un nuevo programa. Que pase bien. Muchas gracias.